Bueno, bienvenidos al último video de este curso, donde haremos un modelo del segundo parcial con todo lo visto hasta el momento. Bien, entonces bueno, vamos a arrancar. Este es el modelo que está en la plataforma subido, simplemente que ahora lo vamos a resolver. El problema número 1 dice: una empresa electrónica observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento es una variable aleatoria. Si el número promedio de estos fallos es 8, ¿cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas? De que fallen no más de 2 componentes en 50 horas. ¿Y cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos 10 en 125 horas? Muy bien. Bueno, acá claramente en el problema 1 estamos ante una distribución de Poisson, donde el primer dato que tengo es que fallan 8 cada 100 horas, ¿no? Si el número promedio de estos fallos es 8 cada 100 horas, me estoy encontrando con ese lambda, ¿no? 8 en 100. Ahora, la primera pregunta que me hacen es: ¿cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas? Muy bien, entonces yo lo primero que debería hacer es ver cuál es el lambda para, en nuestro caso, 25 horas, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, están fallando 8 cada 100 horas. Me pregunto, ¿cuánto es lo que yo espero que fallen en 25 horas? Bueno, esto me da claramente un lambda de 2. Entonces, con un lambda de 2 me voy a preguntar cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas, o sea, de que x sea igual a 1. Muy bien. Entonces, esto lo pongo en la calculadora de Poisson, ¿no? Entonces me vengo a la calculadora de Poisson, sería esta que está acá, y digo, bueno, a ver, ¿qué tengo? Tengo un lambda de 2 y un x igual 1. Lambda de 2 y un x igual 1, y calculo. Bueno, acá me da 0,27, que lo mostramos, pero bueno, esto va a quedar a cargo de los estudiantes también, solamente hacemos el primero a modo de ejemplo. Muy bien, entonces tengo resuelto el ejercicio A. Ahora en el B me preguntan: ¿y de que fallen no más de 2 componentes en 50 horas? Bueno, primero tengo que ver cuál es el Poisson, la lambda para un Poisson de 50 horas. Bueno, esto lo ponemos, pero se podría hacer mentalmente, ¿no? Si en 100 horas es 8, en 50 horas es 4. Entonces el lambda para un Poisson de 4, estoy preguntando de que fallen no más de 2 componentes en esas 50 horas. No más de 2 componentes es como máximo, ¿no? Entonces me pregunto qué pasa cuando x es menor o igual a 2. Con un Poisson de 4. Con un lambda en un Poisson de 4. Fíjense que acá la dificultad que tiene este ejercicio simplemente es calcular el lambda, el resto es fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos 10 en 125 horas? Bueno, lo mismo. 100 horas es 8. 125 horas sería 10, ¿no? Por regla de 3 simple. Entonces me pregunto, con un Poisson de 10, ¿cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos 10 en 125 horas? O sea, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. Con un Poisson de 10, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. Bueno, entonces esto lo ponen en la calculadora y lo resuelven. Muy bien. Tenemos entonces resuelto el ejercicio 1 del modelo de parcial. Obviamente que lo estoy borrando, pero ustedes pueden pausar el video y ir resolviéndolo ustedes. Lo ideal sería que no lo copien, sino que lo vayan resolviendo y vayan viendo si lo van haciendo bien. Bueno, el segundo ejercicio dice lo siguiente: hay que colocar 5 hombres y 4 mujeres en una fila de 9 asientos. Si las mujeres deben ocupar los lugares pares, ¿de cuántas maneras pueden sentarse? Si no pueden juntarse 2 mujeres en 2 asientos consecutivos, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Muy bien. Bueno,
¿Qué pasa? Yo tengo 5 hombres y 5 mujeres que los quiero ocupar en lugares distintos, ¿no? Pero las mujeres solamente se van a poder sentar en asientos pares, ¿no? Entonces yo tengo el asiento 1, el asiento 2, el asiento 3, el asiento 4, el asiento 5, el asiento 6, el asiento 7, 8 y 9, ¿no? Entonces voy a tener que poner, si las mujeres solo pueden sentarse en los lugares pares, voy a tener que poner a los hombres en los impares y a las mujeres en el 2, 4, 6 y 8, ¿no? Porque son exactamente 4 mujeres. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Yo en realidad lo que voy a hacer es todas las posibles combinaciones que tienen los hombres en sus 5 asientos, y eso lo voy a multiplicar como si fuese un árbol por todas las posibles combinaciones que tienen las mujeres en sus asientos, ¿no? Y los hombres en sus 5 asientos, ¿de cuántas maneras se pueden sentar? Bueno, básicamente de 5 factorial, ¿no? O sea, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora bien, las mujeres se pueden sentar en sus 4 asientos de manera de 4 factorial, ¿no? 4 por 3 por 2 por 2 por 2 por 1, ¿no? Ya esto ya lo sabemos. Entonces, si yo hago todas las combinaciones posibles entre las de los hombres y las mujeres, que ocupen siempre y cuando las mujeres lugares impares, voy a tener 5 factorial por 4 factorial. ¿Muy bien? Bueno, eso lo ponemos en la calculadora y nos da la cantidad de opciones que tenemos de sentar hombres y mujeres en las 9 butacas del cine. Ahora, este es el A. El B me pregunta si no pueden sentarse 2 mujeres en 2 asientos consecutivos. Bueno, este es un poquito más complicado, ¿no? Porque en realidad esta es una forma de que no se sienten 2 mujeres en 2 asientos consecutivos, pero también podría arrancar por una mujer, ya que son menos, podría ubicarse, ¿no? Entonces puedo poner mujer, hombre, hombre nuevamente, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y ahí tengo 3, 6, 8 y me falta un hombre. Bueno, acá tengo nuevamente 5 por 5 factorial por 4 factorial, ¿no? Otra posibilidad de ubicar mujeres sin que se sienten en asientos consecutivos. Pero bueno, también podría ser mujer, hombre, mujer, y ahí pongo hombre, pero puedo poner 2 hombres seguidos acá, mujer, hombre, mujer, hombre, y acá tengo nuevamente 5 factorial por 4 factorial. Bueno, otra alternativa sería mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y pongo acá 2 hombres consecutivos, ¿no? O sea, las alternativas van a estar siempre y cuando arranque con una mujer, porque si arranca con un hombre, no hay otra que esta para que se cumpla que 2 mujeres no se sienten. Mujer, hombre, y bueno, me queda otra alternativa más, ¿no? Porque puedo tranquilamente sentar mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre. Entonces fíjense que ¿qué pasó? Bueno, me quedaron 1, 2, 3, 4 y la del ejercicio A 5, ¿no? Entonces serían 5 posibilidades que cada una tiene 5 factorial por 4 factorial. Por lo tanto, no sentar 2 mujeres consecutivas tiene todas estas posibilidades, que vienen de acá, ¿no? De primero sentar un hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, todos alternados, y después de hacer todas estas combinaciones posibles, donde al ser una mujer menos, yo las puedo ubicar de esta manera, y cumple con la restricción de no sentar 2 mujeres consecutivas. Sí se sientan 2 hombres de forma consecutiva, pero eso no es una restricción para el ejercicio. Y me preguntan en realidad cuál es la probabilidad. Bueno, la probabilidad cuál es. Estas que son los casos favorables sobre los casos totales, que los casos totales serían 9 factorial, ¿no? O sea, 9 factorial que sería ubicar cualquier silla, cualquier persona, todas las posibilidades completas, ¿no? Esta sería entonces la probabilidad. Casos favorables, que son todos estos, sobre casos totales. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio 2, que es el ejercicio, como dijimos, en este caso un ejercicio de conteo bastante complejo,
en el parcial seguramente sea bastante más sencillo. Pero bueno, este era bastante complicado porque tenía que hacer todas las combinaciones posibles y después calcular 5 factorial por 4 factorial, que serían las combinaciones de los hombres por las combinaciones de las mujeres. Bueno, vamos con el ejercicio 3. Dice que existen 3 teorías económicas principales y que la inflación va a desaparecer pronto, D, que ocurrirá una recesión, R, que ocurrirá la recesión, no, la depresión, D, y R, la recesión. Las posibilidades de I de R que ocurran son 0,4, 0,35, 0,25 respectivamente. Las posibilidades de que la compañía Goldtime triplique su valor, si ocurre I de R, es 0,9, 0,6, 0,20. Y dice, si las acciones triplican su valor, ¿cuál es la probabilidad de que la inflación haya desaparecido? Muy bien. Bueno, este es un clásico ejercicio del teorema de Bayes, ¿no? ¿Por qué es un clásico ejercicio del teorema de Bayes? Bueno, básicamente porque yo sé qué pasó a posteriori, o sea, sé que las acciones triplicaron su valor, pero no sé, o sea, me pregunto cuál es la probabilidad de que la inflación haya desaparecido y que haya eso producido la triplicación del valor. Bien, entonces, bueno, nosotros sabemos que el teorema de Bayes es la probabilidad de A sabiendo B, y esto es igual a la probabilidad de B habiendo ocurrido A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Bueno, en nuestro caso, ¿qué es? La probabilidad de A sabiendo que ocurrió B sería la probabilidad de que se tripliquen las acciones, la probabilidad de que se tripliquen las acciones habiendo desaparecido la inflación, ¿no? Bueno, la probabilidad de que se tripliquen las acciones es la probabilidad de que haya desaparecido, se hayan triplicado porque la inflación desapareció, o sea, 0,9 por 0,4. O sea, ¿por qué? Porque bueno, si la inflación desaparece, eso puede repercutir en que las acciones se tripliquen. Bien, pero también puede haber triplicado la acción, o sea, la probabilidad de B, porque ocurrió una depresión. Y que se tripliquen las acciones ocurriendo una depresión es 0,6. Más, bueno, también existe la probabilidad de que en realidad se hayan triplicado porque ocurrió una recesión. La recesión es 0,25 y habiendo ocurrido una recesión, bueno, la probabilidad de que las acciones se tripliquen es 0,20. Bueno, al fin y al cabo entonces la probabilidad de A sabiendo B es la probabilidad de que haya sucedido B sabiendo A. En nuestro caso B y A es la inflación sabiendo que las acciones se tripliquen, o sea 0,90 multiplicado por la probabilidad de A, que es 0,4, dividido todo este choclazo de números que calculamos acá y que lo ponemos acá abajo, ¿no? Bueno, habría que hacer entonces simplemente la multiplicación y la división, ¿no? Borro el igual acá, pues no tiene nada que ver. Entonces hago la multiplicación de arriba, la multiplicación y la suma de abajo, hago la división y automáticamente ya tengo cuál es la probabilidad entonces de que haya desaparecido la inflación sabiendo que se triplicaron las acciones. ¿Bien? Muy bien. Bueno, seguimos. El ejercicio de Bayes en general es bastante sencillo. Es el que suelen hacer casi todos bien en el parcial. Por eso no me gusta tomarlo. Practíquenlo por las dudas. Pero bueno, es un ejercicio que no representa mayor dificultad. Muy bien. Entonces, vamos con otro más. Dice, 2 amigos se presentan en una entrevista laboral para cubrir muchos puestos vacantes de una empresa. La probabilidad de que el primero sea elegido es de 0,35.
la probabilidad de que solamente el segundo sea elegido es 0,27 y la probabilidad de que ambos sean elegidos es 0,16. Bueno, este ejercicio tiene una trampa en el enunciado, que suelen meter la pata ahí, que es la siguiente. Vamos a interpretar esto de la siguiente manera, ¿no? Yo tengo entonces un amigo, otro amigo y la probabilidad de que ambos sean elegidos, ¿no? Entonces la probabilidad de que el primero sea elegido es del 35%. Y acá ojo, porque la probabilidad de que solamente el segundo sea elegido es 27%. ¿Qué es solamente? Bueno, solamente es él sin su amigo. En cambio, en el primero, la probabilidad de que sea elegido el primero incluye que sea elegido él solo y que sean elegidos los dos. Ese es un detalle muy importante. Y la probabilidad de que ambos sean elegidos es del 16%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad real de que el segundo sea elegido? Bueno, en realidad es que sean los dos elegidos más que sea él solo elegido, ¿no? Entonces sería 16 más 27, 43%. Si yo no pongo 43%, automáticamente el resto de los ejercicios están mal porque parto de una interpretación errónea del ejercicio. Entonces, la primera pregunta me dice al menos uno sea elegido, o sea, la probabilidad de que A sea elegido, el primero, o sea elegido B. Bueno, entonces nosotros sabemos que esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero le tengo que sacar la intersección. ¿Por qué? Y porque si no se la estoy sumando dos veces, ¿no? Entonces le tengo que sacar la intersección entre A y B. Bueno, por lo tanto esto es 35% o 0,35, como lo quieran poner, más 43% menos la intersección, que bueno, básicamente sería restarle lo que estoy sumando dos veces. ¿Bien? Que es 16, no es 26. Es 16, ¿no? Mi 1 parece un 2. Por las dudas, entonces vamos a ponerle acá bien 16 para que nadie cuando está mirando el video se confunda. Este 16 viene de acá. Bueno, ahora me pregunta cuál es la probabilidad de que sea elegido el amigo 1, dado que el segundo fue elegido, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea elegido A, sabiendo que fue elegido B? Bien, la probabilidad de A, sabiendo que fue elegido B. Bueno, entonces esto nosotros sabemos que viene dado por la probabilidad condicional, ¿no? Que esto sería la probabilidad de que sea elegido B, sabiendo que fue elegido A, por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Bueno, esto en realidad es el teorema de Bayes, ¿no? Pero ahora nosotros no vamos a usar el teorema de Bayes, lo puse a propósito porque esto en realidad es exactamente lo mismo, sino que lo vamos a calcular con la otra fórmula, que es la probabilidad de A intersección B. ¿Por qué usamos esta fórmula y no Bayes? Bueno, básicamente porque acá conocemos la intersección, ¿no? Si no conocemos la intersección no nos queda otra que usar Bayes. Bueno, la probabilidad de A intersección B es 16 y la probabilidad de B es 43. Bueno, y ahí ustedes pueden obtener esa probabilidad. Y por último me dice que sea elegido el amigo 2, dado que el primero no fue elegido, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que B sea elegido sabiendo que A no fue elegido, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería la intersección de B con no A sobre la intersección de no A. Bueno, ¿cuál es entonces esta probabilidad? Bueno, no A, ¿qué sería no A? Bueno, sería todo lo que está por fuera de A. Si A vale 35, no A sería 1 menos 35, que sería 0,65, ¿no? Pero lo pongo ahí para que se entienda qué es. Bueno, acá en vez de usar porcentaje estoy usando 0, es lo mismo. Y la intersección entre B y no A, bueno, la intersección entre todo no A y B, ¿qué sería? Bueno, sería este pedacito que está acá, ¿no? O sea, todo lo que está fuera de A y B, la intersección es 27. Bueno, y ahí tenemos entonces resuelto este ejercicio. Solo falta hacer la cuenta final.
Bueno, genial. Seguimos resolviendo nuestro modelo de parcial. Este video va a quedar un poco extenso por un tema de que el modelo de parcial es bastante largo. Muy bien, entonces ahora dice que en el problema número 5 dice que se sabe que el 40% de los ratones inyectados con suero quedan protegidos con cierta enfermedad. Y se tienen 5 ratones inyectados, ¿no? O sea, de los ratones que son inyectados con suero, tenemos que el 40% queda protegido. ¿Bien? Queda protegido sería no enfermo. Si 5 ratones son inyectados, calcular la probabilidad de que ninguno contraiga la enfermedad. Muy bien. Entonces, bueno, acá es una distribución binomial, ¿no? Donde cada ratón es un experimento y, bueno, en nuestro caso queremos ver qué pasa si contienen o no la enfermedad. Entonces, la primera, la A, es una distribución binomial, donde yo tengo 5 ratones de n y tengo el éxito. El éxito, vamos, ninguno contraiga la enfermedad, el éxito sería estar sano, ¿no? Entonces, el éxito de que estén sanos, o sea, que queden protegidos, es del 0,40. Entonces, que ninguno contraiga la enfermedad es que estén todos sanos, ¿no? Que ninguno contraiga la enfermedad es que estén todos sanos. ¿Qué sería que estén todos sanos? Bueno, la probabilidad de que x sea igual a 5. Porque ninguno contraiga la enfermedad sería que, en otras palabras, estén todos sanos. Vamos con el B. Menos de 2 la contraigan. O sea, menos de 2 estén enfermos. Bueno, ahí lo que podría hacer es cambiar la distribución y decir que se enferma el 60%, ¿no? Porque, a ver, si el 40% queda protegido, el 60% no. Entonces, ahí la binomial es del 60%. Esto les sugiero poner stop en el video varias veces y entender bien cómo se está interpretando el texto. Entonces, acá el éxito sería enfermedad. Entonces, menos de 2 contraigan la enfermedad. La probabilidad de que x sea menor a 2. Bueno, y en el C, digo, más de 3 la contraigan. Bueno, acá de nuevo es binomial. Vamos a decir que la enfermedad nuevamente es el éxito, o sea, el 60%. Y acá sería más de 3 la contraigan, o sea, x mayor a 3. Bueno, acá lo ponemos en la calculadora de binomial y hacemos los cálculos pertinentes y se terminó este ejercicio de binomial. Tengan mucho cuidado con la interpretación de este texto, que no es fácil, porque parece que yo estoy hablando una cosa, pero en realidad a veces puedo hablar justamente de lo contrario, ¿no? Confunde un poco la inmunidad con la enfermedad y con mantenerse protegidos. Muy bien. Seguimos avanzando. Dice el ejercicio 6, que de un grupo de 30 personas, 12 son profesionales recibidos y seleccionamos un grupo de 10, calcular la probabilidad de que por lo menos 4 sean profesionales. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 5 no sean profesionales? Muy bien, bueno, vamos entonces a hacer eso. Es una distribución hipergeométrica. Entonces vamos a establecer la hipergeometría para el 1. Tengo 30 personas, 12 son recibidos, profesionales, y voy a tomar un grupo de 10. Bueno, entonces siempre la población es 30. Y el grupo que tomo, o sea, n grande es 30, n chica es 10. Ahora, ¿qué va a ser el éxito? Bueno, en el primero, el éxito es ser profesional, porque me pregunta que por lo menos 4 sean profesionales. Entonces, el éxito para mí va a ser 12. Que, bueno, en la calculadora es m. Entonces, lo que me está preguntando es cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 sean profesionales. O sea, por lo menos es al menos, como mínimo. O sea, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4. Ojo con el 2, porque el 2 también es una hipergeométrica donde tengo 30 personas y tomo 10. Pero acá me pregunta que a lo sumo 5 no sean profesionales. Entonces, para mí el éxito va a ser ahora no ser profesional. Por lo tanto, si hay 12 profesionales, hay 18 no profesionales. Por lo tanto, el éxito es 18. Y lo que me está preguntando es que a lo sumo 5
no sean profesionales. A lo sumo es como máximo. Por lo tanto, que x sea menor o igual a 5. Bueno, y ahí terminamos haciendo el cálculo, metiendo estos datos en una calculadora hipergeométrica, el resultado de esto. Muy bien, vamos con el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice lo siguiente, dice que una fábrica de televisores llamada TV Bien, dice que el grosor de los televisores sigue una distribución normal, o sea, es un ejercicio de distribución normal, con una media de 5 y una desviación de 0,5. Bueno, entonces tengo en el ejercicio 7 una distribución normal con una media de 5, un mu de 5, y un desvío típico de 0,5. Me pregunta si los televisores con un grosor menor a 4,5 o mayor a 5,5 se consideran defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que un televisor seleccionado al azar sea defectuoso? Bueno, muy bien, lo que me está preguntando básicamente es cuál es la probabilidad de que X esté entre 4,5 y 5,5. No, disculpen, ¿cuál es la probabilidad? Todo lo contrario. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Porque lo que me está preguntando es cuál es la probabilidad de que un televisor seleccionado al azar sea defectuoso. Si yo calculo los televisores que están entre 4,5 y 5,5, son los televisores que están bien, no son defectuosos, ¿no? Entonces, un defectuoso va a ser 1 menos esto, ¿no? Porque estos serían los televisores sanos, los no defectuosos. Muy bien. Entonces, bueno, tengo que estandarizar las variables. Vamos a poner acá Z1, Z2. Entonces, Z1, disculpen, se va a calcular como 4,5 menos el mu dividido 0,5, que esto va a ser menos 0,5 dividido 0,5, o sea, menos 1. Y el Z2 va a ser 5,5 menos 5 dividido 0,5. Bueno, esto básicamente va a ser 1 y menos 1. Muy bien, entonces 1 menos la probabilidad de que Z, porque es lo mismo ahora, esté entre menos 1 y 1. Recuerden que poner el igual o no ponerlo es lo mismo, porque la probabilidad en un número es exactamente igual. Bueno, vamos a calcular esto. Bien, vamos a calcular primero esto. Habíamos dicho, vamos a poner 1 menos, que la probabilidad de entre dos números era hacer la probabilidad de que Z sea menor a 1, o sea, si yo dibujo el área, la probabilidad de que Z sea menor a 1, menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 1. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si yo le resto, vamos a suponer que menos 1 está por ahí, le resto esta cola roja a lo negro, me queda lo que está en el medio, que es lo que yo quiero. Bien, como ya habíamos explicado. Bueno, no vamos a hacer la cuenta, pero sí vamos a poner qué valores corresponden a 1 y a menos 1, que estos valores los voy a sacar de la tabla. Bueno, ¿qué valor corresponde a 1? 1.0 es 0,8413. Muy bien, 0,8413. Ahora, ¿qué valor corresponde a menos 1? Bueno, acá tengo un problema, porque en realidad la tabla está estandarizada, ¿no? Está dada en la parte positiva. Pero, como esta tabla es simétrica, si yo quiero saber qué valor corresponde desde menos 1 hasta menos infinito, va a ser lo mismo que esta cola que está pintada justo acá, ¿no? Mira, en este ejemplo se ve clarito, porque si yo quiero sacar entonces desde menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, es lo mismo que desde 1 hasta más infinito, porque es simétrica la campana de Gauss, ¿no? Entonces, en realidad, sabiendo el de 1, que es desde el menos infinito hasta el 1, lo blanco es 1 menos eso. Por lo tanto, en realidad, el de menos 1 es 1
menos 0,8413. Bueno, y a todo esto le tengo que restar 1 también, por lo que ya sabíamos anteriormente, de que esto es la probabilidad de sano y yo quiero en realidad la probabilidad de defectuoso. Bueno, esto también les recomiendo pausar el video varias veces y volverlo a mirar hasta que quede claro. Siempre entonces que voy a trabajar con valores negativos, hago 1 menos lo que está en la tabla. 1 menos lo que está en la tabla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque bueno, la campana es simétrica. Entonces a mí lo que me quiero en realidad es la cola. Por lo tanto hago 1 menos el resto y me da la cola. Bueno, vamos con el 2. ¿Cuál es el grosor superado por el 10% de los televisores? Bueno, acá lo que me piden es que X corresponde para los televisores que son el 10% con más grosor, ¿no? Los que quedan por acá. Bueno, acá tengo un problema inverso, como ya lo vimos anteriormente. Entonces me debería fijar primero en la tabla cuál es el Z que me deja el 90% de un lado y el 10 del otro, o sea, el 0,9, ¿no? Porque recuerden que la tabla va siempre de izquierda hasta ese valor, desde el menos infinito hasta ese valor. Entonces me fijo dentro de la tabla el 0,9 y bueno, obviamente que no está, pero el más cerca, este es 0, voy a andar por acá, este que está acá, 0,8997 está más cerca que 0,9015, por lo tanto el más cercano es 1,28, o sea 1,28. Entonces el Z que corresponde a esto es 1,28. Pero bueno, el Z a mí no me dice nada, ¿no? Porque está estandarizado, a mí me interesa el X. Pero bueno, yo sé que la fórmula es 1,28, o sea el Z es igual a X menos el promedio era 5, dividido 0,5, que es el desvío, ¿no? Entonces bueno, simplemente me queda despejar y hacer el 0,5 pasa multiplicando y el menos 5 pasa sumando. Y acá obtengo el valor de X. ¿Bien? Y X sería entonces el valor que me deja el 90% de un lado y el 10% del otro. Bueno, y terminando con el ejercicio 3 del problema 7, ahora me pide lo siguiente. Si se descartan los televisores con un grosor menor de 4,2, ¿qué probabilidad de encontrar uno de descarte entre los que pesan menos de 5 centímetros? Bueno, la probabilidad siempre es casos favorables sobre casos totales. ¿Bien? Bueno, casos totales. Este problema también puede ser un poco complejo, porque en realidad complejo de entender. Los casos totales, en este caso, son los televisores que pesan menos de 5. Bueno, si la media es 5, los televisores que pesan menos de 5 es la mitad, o sea, el 50%, 0,50. Ahora, ¿cuáles son los casos favorables? Bueno, ahí es donde tengo que hallar. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor a 4,2? Bueno, esto tengo que estandarizarlo. Tengo que buscar que Z corresponde a 4,2. Hago 4,2 menos 5 dividido 0,5. Que esto sería entonces 0,8 menos 0,8 dividido 0,5 y esto me da menos 1,6. Entonces, bueno, lo mismo, me pregunto cuál es la probabilidad de que Z sea menor a 1,6, ¿no? Porque, bueno, esta es mi variable estandarizada. Ahora, yo no tengo 1,6 en la tabla, pero si obtengo 1,6 positivo, voy a obtener desde menos infinito hasta 1,6. Y a mí lo que me interesa es justamente desde 1,6 hasta más infinito, o lo mismo, menos 1,6 hasta menos infinito, o sea, la otra cola. Entonces busco el 1,6 y le resto 1 y ya. Entonces 1,6 es 0,9452. Así que básicamente sería 1 menos 0, me olvidé el número,
9452. Y acá tengo entonces los casos favorables. Vamos a hacerlo, así queda escrito. Esto da 0,548. Y bueno, básicamente 0,0548. Básicamente lo reemplazo acá, que serían los casos favorables. Los casos favorables, ¿quiénes serían entonces? Los que miden menos de 4,2. Entonces, los casos favorables entre los que miden menos de la mitad sería la probabilidad que estoy buscando. Muy bien, entonces tenemos acá el problema número 7 del modelo de parcial. Y por último vamos a hacer el problema número 8. El problema número 8 es un problema de intervalos de confianza que dice básicamente que en una encuesta inicial de una ciudad se sospecha que aproximadamente el 85% de los hogares han comprado al menos un televisor en los últimos 2 años. Requiere realizar un estudio para estimar esta proporción con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error no mayor a 0,04. Entonces me preguntan cuántas viviendas se necesitan incluir en el estudio para obtener un intervalo de confianza del 95% y asegurar un margen de error que sea de 0,04, ¿no? Entonces yo quiero calcular el tamaño poblacional y acá voy a trabajar con porcentajes, ¿no? Entonces yo sé que el tamaño poblacional para poder asegurarme este 95% es el z al cuadrado por p por 1 menos p sobre el error al cuadrado. Bueno, esto es bastante fácil porque el tamaño entonces de la población tiene que ser mi z del 95%. Bueno, mi z del 95%, recuerden que nosotros teníamos una tablita, se las voy a mostrar para recordarlo, si no lo puedo buscar en la tabla, ¿no? Pero bueno, lo vamos a buscar directamente acá en la tabla, que sería esta, ¿no? El 95% sería 1,96. Lo muestro para que sepan de dónde sale, esto prácticamente uno lo sabe ya de memoria, porque siempre usamos más o menos lo mismo. Entonces sería 1,96 elevado al cuadrado por P. P sería que el 85% de los hogares compró un televisor, por 1 menos P, o sea 0,15 los que no compraron un televisor, por el error al cuadrado, que es 0,04 elevado al cuadrado. Y ahí me da cuántas personas necesito para asegurarme un intervalo de confianza del 95%. Bueno, muy bien, con esto terminamos el modelo de parcial y hemos terminado también la materia estadística de nuestra carrera.